que ubicar para poder graficar una parábola? Bueno, raíces, ¿sí? Recordemos que si es una parábola, o sea, una función polinómica de grado 2, como máximo voy a tener 2 raíces. Cuando vemos la lineal es un polinomio de grado 1, por ende, como máximo iba a tener una raíz, como máximo. ¿Cuándo iba a tener 0 raíces? Cuando la función lineal fuera como. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cuándo voy a tener 0 raíces? Me salió la niña medio chueca. En una lineal, ¿eh? Yo tengo una lineal creciente, tengo una raíz, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una lineal decreciente, también voy a tener una raíz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo cree que voy a tener 0 raíces? Tengo una decreciente, también tengo una raíz. Cuando es constante. Exacto, cuando es una función constante. A no ser que la constante coincida con el eje X, en donde va a cortar en infinitos puntos, ¿no? Pero si no, puede suceder que no tenga raíces. O sea que en una función lineal yo puedo tener una raíz o puedo tener 0 raíces, porque el grado del polinomio me indica la cantidad máxima de raíces, ¿sí? En una cuadrática la cantidad máxima de raíces es 2, porque el polinomio es de grado 2. O sea que yo puedo tener 2 raíces, como este ejemplo, puedo tener una raíz o puedo tener 0 raíces, ¿sí? ¿De qué va a depender? De algo que se llama discriminante. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos en el secundario, ¿lo vieron? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el discriminante? No, profe. No me acuerdo, profe. ¿No recuerdan nada? Empecemos desde 0 entonces. Para obtener las raíces, son los puntos, son los valores de X, donde la Y vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale la Y? 0. 0. O sea que nosotros tenemos que igualarlo a 0. O sea, tenemos que hacer X, a ver el precursor, ¿dónde está? Acá. Tenemos que hacer AX cuadrado más BX más C igual a 0. ¿Sí? De esa manera encontramos las raíces. En la lineal era más fácil, porque teníamos MX más B lo igualábamos a 0 y despejábamos la X. Acá, en la cuadrática, no podemos despejar la X, porque tenemos, si está completa, tenemos 2X, una que está elevado al cuadrado y otra que está elevado a la 1. Para poder resolver esta ecuación, que es una ecuación cuadrática, se recurre a una fórmula que se llama fórmula resolvente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es esta formulita que está acá? Es este chorizo que está ahí. Esa por lo menos se acuerdan, ¿no? O por lo menos la vieron. Aunque no se recuerden bien cómo es, pero la vieron, ¿verdad? Sí, lo recuerdo un poco. Sí. Bien, bien, pero por lo menos le suena esta formulita. Sí. Bien, perfecto. Esta formulita que está acá se utiliza cuando yo tengo que resolver una ecuación cuadrática que está completa. Si está incompleta, se puede resolver de otra manera, pero vamos a resolverla de manera completa, que sería la máxima posibilidad. Entonces, fíjense que esta B que está acá, sí, esta B que está acá, esta A, esta C y esta A, son justamente los coeficientes de la función cuadrática, ¿sí? O sea, esta A es esta A que está acá, esta B es esta B que está acá y esta C es el término independiente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, cuando nosotros nos den una función cuadrática, obviamente la A, la B y la C van a tener numeritos. Esos numeritos son los que vamos a reemplazar en esa fórmula resolvente. ¿Se entiende? Ya vamos a ver ejemplos igual, ¿eh? ¿Se entiende? Sí. Bien. Dentro de esa fórmula resolvente tenemos una raíz cuadrada, ¿verdad? Tenemos una raíz cuadrada. Y vemos, cuando vimos dominio, que hay una restricción con respecto a la raíz cuadrada. ¿Qué pasa cuando tenemos una raíz cuadrada? Lo que está adentro
¿cómo tiene que ser para que tenga solución dentro de los reales? Positivo. Positivo. Eso que está ahí adentro de la raíz cuadrada, que es b cuadrado menos 4 por a por c, se llama discriminante. ¿Sí? ¿Por qué se llama discriminante? Porque me discrimina la cantidad de raíces o de soluciones que puede tener esa ecuación cuadrática. Fíjense, si el discriminante me da mayor que 0, o sea, me da un número positivo, yo la raíz cuadrada la voy a poder hallar, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada de un número positivo existe. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera resolver esta ecuación, yo voy a hacer menos b más lo que me dé la raíz cuadrada dividido 2 por a, y voy a hacer menos b menos lo que me dé la raíz cuadrada sobre 2 por a. O sea, voy a, acá que tengo el más menos, ¿sí? Voy a poner una con más y otra con menos. Y de ahí va a salir el x1 y el x2, que es este x1 y este x2 que está acá. O sea que si lo que está acá dentro de la raíz cuadrada es un número positivo, yo voy a obtener 2 raíces. ¿Cuándo creen que voy a obtener una raíz? ¿Cuándo creen que voy a obtener? Disculpe, ¿podría explicar de nuevo lo anterior? Lo que dije, que lo que está dentro de la raíz cuadrada, vamos a borrar todo esto, ¿sí? Se llama discriminante. ¿Eso lo entendiste? Sí, sí. Bien. Para cuando, ahora vamos a ver un ejemplo, pero cuando vos reemplaces la b, la a, la c y halles la raíz cuadrada, acá tenés un más menos, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bueno, entonces vas a llegar a un punto en donde vas a tener que hallar las 2 raíces. Por un lado, la primera raíz, que va a ser el x1, va a ser menos b más lo que te dé de la raíz dividido 2 por a, y el x2 la vas a obtener haciendo menos b menos lo que te dé el resultado de la raíz cuadrada sobre 2 por a. Vas a poder separar en x1 y en x2, ¿sí? Porque lo que está acá adentro lo vas a poder resolver, te va a dar un numerito la raíz cuadrada, ¿sí? Porque el discriminante es mayor que 0, entonces vas a tener 2 soluciones, la x1 y la x2. Eso significa que la parábola va a cortar al eje x en 2 puntos distintos, ¿sí? Sí, profe, ya me acordé, Sí. esto lo vi en el secundario. Gracias. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo creen que va a cortar al eje x en un solo punto? ¿Qué creen que tiene que suceder para que corte en un solo punto? Para que corte en un solo punto, la gráfica sería así, ¿no? Corta en uno, llega acá y rebota, o así, para abajo. Llega acá y rebota. ¿Se entiende? Cualquiera de los 2 casos tiene una única raíz. ¿Qué cree que tiene que suceder para que tenga una raíz? ¿Cómo tendría que ser el discriminante para que tenga una raíz? ¿Qué creen ustedes? Negativo. Si es negativo, ¿qué pasa? No tendría solución. No tendría solución, entonces no sería este caso. Para que tenga una única solución, ¿qué tendría que ser? Cuando yo separe, ¿qué tendría que suceder? Cuando yo separo en x1 y en x2. Cuando hago menos b más y menos b menos. Lo que está acá, El mismo resultado. el mismo resultado. ¿Qué significa el mismo resultado? ¿Cuánto tiene que El valer? discriminante sea 0. Exactamente, sí, Alex. El discriminante tiene que ser 0. Porque cuando hago menos b más 0 o menos b menos 0, voy a llegar a menos b, ¿sí o no? ¿Se entiende? Entonces voy a tener una única solución. x1 y x2 van a coincidir. Y voy a estar en este caso, voy a tener una única raíz. ¿Sí? Que esa raíz va a coincidir con el vértice, ¿lo ven? ¿Se dan cuenta que coincide con el vértice? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bien, entonces vimos que si el discriminante, ¿sí?, que se lo simboliza con la letra griega delta, es mayor que 0, tenemos 2 raíces. Si el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz, es igual que 0,
tengo una raíz doble, o sea, dos raíces que son iguales. Y para que no tenga raíces, por ahí ya lo dijeron, este discriminante tiene que ser menor que 0, o sea, un número negativo. Eso me está indicando que la raíz cuadrada no la puedo resolver. Y eso me está determinando o discriminando que la parábola va a estar así. ¿Se entiende? No va a cortar al eje. Son las tres posibilidades. Que corte al eje en un punto, que corte al eje X en 2 puntos, o que no corte al eje X, ya que es un polinomio de grado 2. Por lo tanto, como máximo, va a tener 2 raíces. Puede tener 2, una o ninguna. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien, ¿venimos bien? Bien, entonces, ¿qué tenemos que buscar? Ya vamos a ver ejemplos igual, no se asusten que esta es la parte teórica con letras. Después vamos a ver parte con números. Entonces, lo primero que tenemos que buscar son raíces. ¿Sí? Las raíces es igualar la función a 0. Nos queda una ecuación igualada a 0, una ecuación cuadrática. ¿Sí? Tenemos que hacer f de x igual a 0. Para resolver esa ecuación cuadrática tenemos que recurrir a esta formulita que es la fórmula resolvente. Eso puede tener 2 soluciones, una solución o ninguna solución. Y eso me va a determinar que tenga 2 raíces, una raíz o ninguna. Hasta ahí venimos con las raíces. ¿Sí? Después tengo que buscar el vértice de la parábola. ¿Sí? Ese vértice es un punto. Tiene una coordenada X, que en este caso es un 3, y tiene una coordenada Y, porque es un punto. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que buscar esas coordenadas. ¿Hasta ahí venimos? ¿Sí? Bien. La parábola tiene como particularidad de que tiene un eje de simetría. ¿Vieron que hoy les dije con respecto al área que llegábamos al máximo y después se volvían a repetir los valores? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Porque los valores de X que estén a la derecha y a la izquierda a una misma distancia del eje tienen la misma imagen. Fíjense, el 8 y el menos 2 están situados a 5 unidades del eje de simetría. Tienen la misma imagen, que en este caso es el 0. El 6, ¿sí? Y el 0, ¿sí? Están ubicados a 3 unidades del eje de simetría y tienen la misma imagen, que es 4. O sea, siempre van a haber 2 valores de X que tienen la misma imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque están situados a misma distancia del eje de simetría, menos el vértice, obviamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es como la función módulo. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, ¿el eje Sí. de simetría siempre parte del vértice? Exacto, a eso quiero llegar. Fíjate vos, si yo conozco las raíces, ¿sí? Yo sé que el eje de simetría va a estar en la mitad. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo calcular yo el eje de simetría? Calculo la distancia que hay entre 8 y menos 2 y lo divido por 2. O sea, ¿qué debería hacer? Tengo que hacer esto. X1 más X2 dividido 2. ¿Se entiende? Fíjense que si yo hago X1, que es menos 2, más X2, que es 8, dividido 2, me va a dar 3. Porque es la mitad. Ese es el eje de simetría. Y sobre el eje de simetría va a estar ubicado el vértice. ¿Sí? O sea que la X del vértice es justamente el eje de simetría. ¿Sí? La X del vértice es el eje de simetría. Ahora, me falta ubicar la Y del vértice, porque yo puedo ubicar el vértice acá, acá, acá. ¿Dónde lo ubico? Necesito ubicarlo de manera correcta. Para eso tengo que averiguar la Y del vértice. ¿Cómo averiguamos la Y del vértice? Reemplazando la X del vértice en la función que nos den. ¿Sí? Nos dan la función y buscamos la imagen. Recordar que la imagen la podemos obtener reemplazando el 3 en la función. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer esto.
f de x del vértice. O sea, donde está la x la reemplazamos por, en este caso, un 3 y nos va a dar 7. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos con números. Pero hay otra manera de obtener la x del vértice que no sea sumando las raíces y dividiendo por 2. Porque hay una forma que es menos b sobre 2 por a. Porque puede ser que la función no tenga raíces. Y si no tiene raíces, ¿puedo aplicar esto? ¿La semisuma? No puedo aplicar eso, porque no puedo hacer x1 más x2 si yo tengo una función de este estilo, donde no tiene raíces. Entonces lo tengo que obtener de otra manera. Esa otra manera, que obviamente tiene toda una demostración que no vamos a ver, es haciendo menos b sobre 2 por a. ¿Sí? O sea que hay dos maneras de obtener la x del vértice. Sumando x1 más x2 y dividiéndolo por 2, o haciendo menos b sobre 2 por a. Cualquiera de las dos maneras nos va a dar la misma x del vértice. ¿Sí? La y del vértice, ¿sí?, la obtenemos reemplazando esa x que obtuvimos antes en la función que nos dieron. Y de esa manera vamos a obtener este puntito. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las raíces. Tenemos el vértice, que tiene una coordenada x y una coordenada y, y el eje de simetría es el x del vértice. Por eso trazamos una línea punteadita. ¿Sí? Que en este caso es x igual a 3. Recordar que es una recta, no es un número suelto. Por lo tanto, tenemos que poner x igual a 3. Es una recta vertical, x igual a 3. ¿Sí? Y por último, nos falta la ordenada al origen. Esas son las 4 cosas que tenemos que buscar. Tenemos que buscar las raíces, ¿sí?, el eje de simetría, sobre el eje de simetría el vértice y después la ordenada al origen. Que la ordenada al origen es el valor de la y cuando la x vale ¿cuánto? 0. 0. Por lo tanto, si la x vale 0, ¿sí?, yo reemplazo a la x por 0 en mi función, este término me va a dar 0, este término me va a dar 0, y siempre me va a dar ¿cuánto la ordenada al origen? ¿El valor de quién? De C. De C, que es el término independiente. Como la lineal, ¿se acuerdan que la lineal, la ordenada al origen era b o no? Porque cuando la x la reemplazo por 0, esto se me va y me queda b, que es el término independiente. Bueno, en la cuadrática lo mismo. La ordenada al origen siempre va a ser el valor de la C. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Este enchastre que quedó? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces, recordemos los puntos que tenemos que buscar. ¿Qué tenemos que buscar? Primero, raíces o ceros. Las raíces o ceros son los puntos donde la parábola corta al eje X. Por lo tanto, la Y vale 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso recalqué tanto a principio de año cuando dije la raíz, la X, es la X donde la Y vale 0. La ordenada es el valor de la y cuando la x vale 0. ¿Se acuerdan que eso le dije? Recuérdenlo porque lo vamos a ver de acá a fin de año. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Raíces, vértice, eje de simetría y ordenada al origen. 4 cosas. ¿Hasta ahí venimos bien? Yo no me acuerdo qué es el eje de simetría. La x del vértice. Cuando vos hallás la x del vértice, que la podés obtener así, sumando las dos raíces. En esta función, suponete que vos halles menos 2 y 8. ¿Sí? Entonces, después tenés que hallar la x del vértice. La x del vértice la podés obtener haciendo x1 más x2 dividido 2 o haciendo menos b sobre 2 por a cuando tengas la función, obviamente. Una vez que obtenés la x del vértice, ese x del vértice es el eje de simetría. ¿Se entendió? No, gracias. Ahora después vas a ver más ejemplos. Bien, hasta ahí venimos las cosas que hay que buscar para graficar. Sí, sí. Bien, algo muy importante. Es una parábola lo que estamos graficando. Por lo tanto, no usar recta de regla, pues no son rectas. ¿Estamos de acuerdo? No es como la función módulo, que es son 2 rectas. No, acá es todo a mano alzada. ¿Estamos? Algo que es grave si lo hacen con regla. O sea, todo es a mano alzada. ¿Sí? O sea, yo, por más que me quede fea, esta parábola la tengo que trazar con la mano, sin regla. ¿Sí? Uniendo, ¿qué uno? Y uno la raíz con la ordenada, voy hasta el vértice y después marco.
¿Ves que yo acá puse un punto simétrico? ¿Para qué? Para que la parábola me quede dentro de todo lo más linda posible. Ustedes saben que siempre, si tengo el eje de simetría, siempre hay dos puntos que están a igual distancia. Entonces, yo tengo la ordenada al origen, puedo contar que acá hay 3 cuadraditos y puedo marcar su simétrico, que va a estar ubicado a 3 cuadraditos. Entonces, con eso yo puedo marcar la parábola un poquito más linda. ¿Se entiende? Sin que se me achueque tanto. Marcando algún punto simétrico, que siempre va a ser el simétrico de la ordenada. ¿Venimos bien hasta ahí? Eso es todo lo que hay acá. ¿Venimos bien? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, acá volvemos a repetir lo que ya dije. B cuadrado menos 4 por A por C se llama discriminante. Se lo simboliza con esta letra griega delta y puedo tener 3 posibilidades. Que sea mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Si es mayor que 0, tenemos raíces reales distintas. Si es igual a 0, tenemos raíces reales iguales. Y si es menor que 0, no tenemos raíces reales. ¿Sí? Tiene raíces complejas que no las vamos a ver. Son las 3 posibilidades, algo que recién hablamos. ¿Qué son estas 3 posibilidades? Que se los hice hoy, ¿sí? Si el discriminante es mayor que 0, yo voy a obtener 2 raíces reales distintas, x1 y x2. Si el discriminante es igual a 0, voy a tener una única raíz, x1 va a ser igual a x2, y si el discriminante es menor que 0, va a estar así flotando, ¿sí? O para arriba o para abajo, pero no va a tener intersección con el eje X, ¿sí? Vieron que acá vimos 2 posibilidades. Estas 3 parábolas, las ramas van hacia arriba. En cambio, las que vimos la anterior, ¿sí? Va hacia abajo. ¿Se acuerdan de qué dependía eso? ¿De que vaya hacia arriba o hacia abajo? ¿Alguien recuerda? Hay uno de los coeficientes que me determina esa concavidad. ¿Se acuerdan? No, profe. Bien. El que me determina la concavidad es el valor de la A. ¿Sí? Dijimos que una función cuadrática es esta, ¿no? Tiene esta forma. ¿Sí? AX cuadrado más BX más C. El valor de la A me determina si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Si la A es un número positivo, ¿sí? La parábola va hacia arriba, me va a quedar así. Como estas dos que están acá, como la x cuadrado y un tercio x cuadrado. ¿Cuánto vale la A acá y cuánto vale la A en la segunda? ¿Cuánto vale la primera acá donde estoy señalando? ¿Cuánto vale la A? Si no hay nada adelante, ¿qué hay? 1, profe. Un 1. ¿Y cuánto vale la A en la segunda? En la que estoy señalando ahora. 1/3. Bien, ambos números son positivos, ¿verdad? Por lo tanto, ambas parábolas me quedaron cóncavas hacia arriba. Se llama cóncava hacia arriba o concavidad positiva. Pero fíjense que esta parábola, que es la que estoy señalando ahora, ¿cuánto vale la A? -1. Menos 1. Por lo tanto, me queda cóncava hacia abajo. ¿Sí? O sea que si la A es menor que 0, me queda cóncava hacia abajo. ¿Y si es igual a 0? Si es igual a 0. ¿No corta ningún lado? ¿Qué pasa si es igual a 0? No, no es que no. Cóncava hacia arriba. No. No. No hay término cuadrático. No hay término cuadrático, exactamente. Iba a escribirla de vuelta para que lo vean. Si la A vale 0, ¿sí? Este término se me anula, me queda una lineal. ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se contéstenme? ¿Sí? Sí, profe. Bien, por eso acá tengo 2 opciones nada más, que sea mayor que 0, que sea menor que 0. Si es mayor que 0, es cóncava hacia arriba, carita feliz. Si es menor que 0, un número negativo, es cóncava hacia abajo, carita triste. ¿Estamos de acuerdo?
Y si podemos observar, acá la A vale 1 y acá la A vale 1/3. A medida que la A se hace, ¿sí?, cada vez más chiquitito en valor absoluto, ¿qué pasa con la rama? Fíjense, el 1/3 es más chiquitito que el 1, en valor absoluto hablo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la rama? ¿Qué pasó? ¿Qué pueden observar entre esta rama y esta rama? Se abre. Se abre, ¿sí? Se va a separar del eje Y o se va a acercar al eje X, como lo quieran ver, ¿sí? Esta gráfica que están acá, estas 3 gráficas que están acá, son del tipo AX cuadrado. ¿Qué significa AX cuadrado? Que la B y la C, ¿cuánto valen? ¿Cuánto valen si no están? 0. 0, ¿sí? Son del tipo A por X cuadrado. O sea, es la más básica de todas, ¿sí? Acá le agregué el valor de la C, del término independiente. ¿Y qué sucede cuando yo le agrego el término independiente? Fíjense, la que está acá en el medio es la X cuadrado, ¿no? Cuando le agrego un 3, o sea, el término independiente es 3, ¿qué pasó con esa parábola? ¿Qué pasó? ¿Se desplazó hacia dónde? Hacia arriba. ¿Cuántas unidades? 3. 3, lo que indica acá. Y si acá tengo un menos 3 como valor de C, ¿qué pasó? Se desplaza hacia abajo 3 Se desplazó hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense. Vamos con el valor de la A. Fíjense con el valor de la A. Este también lo tienen, ¿eh? ¿Ven que les voy dando valor cada vez más grande al valor de la A? ¿Lo ven ahí? ¿Qué pasa con las ramas? ¿Se va? Acercando al eje Y se cierran las ramas, ¿las ven? Cuanto más grande es el número, más se cierran las ramas. ¿Se entiende? ¿Lo ven ahí? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Y cuánto, vamos a volver a cuánto A valía 1, ahí lo tenemos. Y si se hace más chiquitito que 1, ¿qué pasa? ¿Se va acercando al eje hasta que se forma? Bien, y ahí tengo I igual a 0, porque los 3 valores valen 0. ¿Qué pasa cuando negativo? Se pone cóncava hacia abajo, ¿lo ven? Esto es lo que quise mostrar con el valor de la A. O sea que el valor de la A, ¿qué me va a determinar? Me va a determinar si las ramas se abren o se cierran y me va a determinar la concavidad. Eso me determina el valor del coeficiente cuadrático. Recuerden que A, B y C son 3 numeritos. Y los números se llaman coeficientes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque capaz que nombré muchas veces coeficientes y nadie me preguntó qué era. Coeficientes son números. ¿Sí? Recordar que si el coeficiente cuadrático, o sea, el valor de la A, que es el que acompaña a la X cuadrado, es negativo, cóncava hacia abajo. Si es positivo, cóncava hacia arriba. Y cuanto más chiquitito es, más se abre la rama. Y cuanto más grande es, más se cierran las ramas. ¿Se Profe, ve? Sí. yo no entendí qué hay que hacer cuando es 0. Cuando es 0, ¿qué cosa? O sea, cuando no es ni para arriba ni para abajo. No, tengo una función lineal, igual 0. Tengo una función lineal. Porque si la A vale 0, tengo una función lineal. Para que la invoquen en 0. Ok. Ahí, mirá. Tengo una función lineal. Los 3 valores valen 0. Igual 0 tengo. Está bien, listo. Y fíjate, si yo la A... Mirá, si muevo la B, ¿ves? Tengo una lineal. Ok. ¿Se entiende? Listo, profe, gracias. Por eso la A no puede valer 0, porque si vale 0 no tendría una función cuadrática. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, ¿Se profe. entendió? Bien. Y vamos con el valor de la C, que recién vimos. ¿Qué pasa con el valor de la C? Si el valor de la C es un número positivo, se va a trasladar para arriba, ¿lo ven? Acá la C vale 3. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Si es un número negativo, vamos a poner A que vale 1, así la hacemos coincidir. Si la hago coincidir, si la invoco, ¿eh? Ay. ¿Lo ven ahí? Es la misma parábola que se va trasladando para abajo. Si es positivo, se va a trasladar para arriba.
Por lo tanto, el vértice, ¿qué va a suceder? Tiene la misma coordenada X, pero ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Cuál es el vértice acá? Por ejemplo, ¿es el punto qué? ¿0? Menos 2. Menos 2. O sea que siempre el vértice, cuando no tengo el valor de B, ¿ve que me vale 0? Cuando no tengo valor de B, el vértice, ¿sí?, siempre va a coincidir con ¿quién? ¿Con quién va a coincidir cuando no tengo B? ¿Con C? Bien, con la ordenada al origen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Siempre que no tenga B, ¿sí? Porque recuerden que el X del vértice se puede obtener haciendo menos B sobre 2 por A. Si B vale 0, la X del vértice va a valer 0. Por lo tanto, va a coincidir con la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Yo acá estoy viendo esta forma. La B vale 0 y le estoy dando valores a la C nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? Le estoy dando valores a la C. Por lo tanto, lo único que hago es cambiar la coordenada Y del vértice, porque la coordenada X vale 0. Por lo tanto, el vértice coincide con la ordenada al origen. Es un desplazamiento vertical. ¿Se entiende? Profe, ¿y qué pasaría si mueve el B? Ahí así lo como vamos a está? ver. Ahí lo vamos a ver. Por ahora mostré la A y la C. ¿Venimos bien con la A y la C? ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien, entonces la A, recordemos que si es negativa es cóncava hacia abajo, si es positiva cóncava hacia arriba. Cuanto más chiquitito es, se abren las ramas, cuanto más grande es, se cierran las ramas. El valor de la C, cuando tenemos una función de esta forma, x cuadrado más c, el valor de la C me va a indicar el desplazamiento vertical. Vamos con el valor de la B. Vamos, bueno, acá les puse ejemplos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, esta que es x cuadrada, ¿sí? Esta que es 2x cuadrada, la verde, por lo tanto, la rama se cierra, porque el 2 es más grande que el 1, y la azul es menos 2x cuadrado, por eso va para abajo, y esta que está acá, ¿cuánto vale la A? Que sería esta de acá. ¿Cuánto vale la A? 1. 1 sobre Un medio. un medio. Por lo tanto, es 0,5. Por eso quedó más abierta, ¿ven? Es esta ramita de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Quise mostrar eso, les puse varios ejemplos. Y acá también hay otros ejemplos del valor de la C. Fíjense, la roja es x cuadrado, donde la C vale 0. Por lo tanto, el vértice y la ordenada al origen son el punto 0, 0. ¿Sí? Esta se llama función básica, es la más básica de todas, es la x cuadrado. Si a la x cuadrado le sumo 1, esta parábola roja se traslada toda una unidad hacia arriba. Fíjense, este puntito, a ver si puedo ubicar donde tengo acá. Este puntito que está acá se trasladó 1 para arriba, ¿lo ven? Este puntito que está acá se trasladó 1 para arriba. ¿Sí? Todos se trasladan 1 para arriba. Este puntito que está acá se trasladó para arriba. ¿Sí? Y cuando le resto 2, es al revés. Este puntito que está acá se traslada 2 hacia abajo. Este puntito que está acá se traslada 2 hacia abajo. El vértice se traslada 2 hacia abajo. Quiere decir que tiene la misma coordenada X, pero tiene distinta coordenada Y. O sea que acá es 0 menos 2. Coincide con la ordenada al origen. Lo que acabamos de ver, solamente que les puse ejemplos. ¿Sí? Ahora vamos con la B, que nos preguntó el compañero. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Acá puse funciones de la forma ax cuadrado más bx, donde la c vale ¿cuánto? 0. 0. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, la ordenada al origen de todas va a ser... ¿Va a ser? 0. 0. Bien. Yo lo único que voy a hacer es comparar qué pasa cuando modifico el valor de la A y modifico el valor de la B. Si la A y la B tienen igual signo, la gráfica se va a desplazar a la izquierda.
Y si la A y la B tienen distintos signos, se va a desplazar hacia la derecha. Vamos a volver al link que teníamos antes del GeoGebra. Fíjense, vamos a mover la A y la B nada más. La A es positiva, vale 1. Si la B es positiva, la gráfica ¿hacia dónde se desplazó? ¿Hacia dónde ven que se va desplazando? A la izquierda. A la izquierda. O sea que sí, exactamente. Pero lo importante es que se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tiene igual signo. ¿Qué pasa si la B tiene distinto signo que la A? O sea, acá la A es positiva y la B negativa. ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Puedo hacer lo mismo con la A, ¿no? Si la A le doy negativa, ¿sí? Se va a desplazar, los dos están negativos, se desplazó hacia la izquierda. Si los dos son positivos, se va a desplazar hacia la, ¿no ven ahí? Tiene igual signo, hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora después vamos a volver para ver conjunto de positividad y negatividad, que es lo que me interesa después. Y acá les puse varios ejemplos en el otro. Acá, vamos a volver. Les puse varios ejemplos. Miren, acá está la x cuadrado común. ¿Sí? Y la verde es x cuadrado más 2x, donde la a vale 1, la b vale 2, tiene igual signo, se desplazó hacia la izquierda. ¿Sí? Y acá la a vale 1, la b vale menos 3, tienen distintos signos, se desplazó hacia la derecha. Eso es lo que quise mostrar. ¿Se acuerdan que habían 3 expresiones de la función cuadrática? Una que es la polinómica, que es la que estamos viendo en este momento, puesto que está expresada de forma de polinomio, y después teníamos otras 2, que era la canónica y la factorizada. ¿Se acuerdan que había 3? ¿Recuerdan algo de eso? La verdad que yo no, profe. Bien, la polinómica es la que acabamos de ver recién. Tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Es un polinomio. ¿Sí? Después existen otras 2 maneras de escribir o de expresar una función polinómica. Una es la factorizada. ¿Sí? Factorizada, ¿por qué? Porque lo tengo factorizado, valga la redundancia. Es decir, expresado como producto. ¿Sí? ¿En dónde? ¿Cómo se escribe de manera factorizada? A es el coeficiente cuadrático. X1 y X2 son las raíces. O sea que si yo quiero factorizar, ¿sí?, un polinomio de grado 2, lo puedo escribir como A por X menos X1 por X menos X2. Esta es la forma factorizada. Si a mí me la dan en forma factorizada y quiero obtener la polinómica, voy a tener que hacer una mera distributiva, porque esto es un producto. ¿Se entiende? O sea, si a mí me la dan de forma factorizada, yo distribuyo, tengo que hacer una doble distributiva, porque tengo que distribuir primero este producto y a este resultado después multiplicarlo por A. ¿Sí? Tengo que hacer una doble distributiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí venimos? ¿Venimos bien? Sí. Bien, entonces, si me la dan polinómica, puedo hallar las raíces y escribirla de manera factorizada. Y si me la dan factorizada, puedo aplicar propiedad distributiva y obtener la polinómica. ¿Hasta ahí va? Hasta ahí hablamos de polinómica y factorizada. Vamos con la canónica. La canónica incluye al vértice. ¿Sí? La forma o la expresión canónica es A por x menos x del vértice elevado al cuadrado más y del vértice. O sea que si a mí me dan la polinómica y me piden la canónica, tengo que hallar el vértice, las coordenadas del vértice. Y puedo escribir esta función polinómica de manera canónica. ¿De qué forma? A, que es el coeficiente cuadrático, que es este mismo que está aquí, por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Si me la dan en forma canónica, ¿sí?, para hallar la polinómica, tengo que resolver esto que está aquí, que se llama cuadrado de un binomio, ¿sí?, que es un caso de factoreo, que en la clase 6 se los escribí, y a eso multiplicarlo por A. Aquel que no recuerde el cuadrado de un binomio,
algo muy sencillo que pueden hacer es multiplicar 2 veces. ¿Sí? Porque elevar al cuadrado es lo mismo que multiplicar a la base por sí misma 2 veces. Si yo tengo 3 elevado al cuadrado, eso es 3 por 3, ¿sí o no? Si yo tengo 4 elevado al cuadrado, es 4 por 4. O sea, la base la multiplico 2 veces. Acá lo mismo. Si yo tengo x menos b elevado al cuadrado, multiplico x menos b por x menos b y aplicamos propiedad distributiva. De esa manera, si no nos acordamos el cuadrado de un binomio, podemos salir ilesos de esta situación. ¿Se entiende? ¿Venimos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Están ahí del otro lado? Sí, profe. Bien, entonces, recordemos que tenemos 3 expresiones. ¿Sí? Tenemos la polinómica, que es la que estamos usando ahora, ¿sí? La canónica, que incluye al vértice, y la factorizada, que incluye a las raíces. Tenemos 3 maneras de expresar a una misma función cuadrática. ¿Sí? ¿Venimos bien? Cada una de esas formas nos facilitan o nos dan o nos proporcionan distinta información. Si a nosotros nos dan en forma canónica, nos dan como información el vértice. ¿Cuál sería el vértice acá? En esta. Esta está en forma canónica. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuánto vale la A? ¿Cuánto vale la X del vértice? ¿Y cuánto vale la Y del vértice? ¿Cuánto vale? Recordar que acá tenemos la forma, ¿eh? Ahí está la forma canónica. ¿Cuánto vale la A? 1/2. Menos 1/2. Menos 1/2. Bien, por eso nos quedó cóncava hacia abajo. Es esta que está acá, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Por eso nos quedó cóncava hacia abajo, porque la A es negativo. ¿Cuánto vale la X del vértice y cuánto vale la Y del vértice? La X del vértice de 2. Fíjense, ahí es menos X del vértice. Si acá tengo un más, es porque la X del vértice, ¿cuánto tiene que valer? Menos. Menos. ¿Cuánto vale entonces? Menos 2. Menos 2. ¿Y la Y del vértice? 5. 5. Por eso el vértice está acá. En menos 2 de X, 5 de Y. O sea que si a mí me la dan de esta manera, yo ya tengo el vértice como dato. Cosa que si me la dan de forma polinómica, no tengo nada. ¿Se entiende? En cambio, si me la dan de forma canónica, yo ya tengo el vértice. Ya puedo ubicar el vértice. ¿Se entiende eso? Ya es una ayudita. ¿Sí? Si yo acá desarrollo el cuadrado del binomio, ¿sí? O bien multiplico x menos 2 por x menos 2, voy a obtener la polinómica. ¿Quieren que lo hagamos? Para mostrarles que da eso. Sí, profe. Bien, mira, lo voy a hacer acá, después lo borro, perdón por el enchaste. Yo tengo esto, ¿no? ¿Tengo esto? ¿Cómo llego a la polinómica? Desarrollando el cuadrado del binomio. El que recuerda el cuadrado del binomio es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si no recuerdan el cuadrado del binomio, pueden escribir esa potencia como un producto. X menos 2 por X menos 2. ¿Sí? Y aplicamos propiedad distributiva. ¿Qué nos quedan si aplicamos propiedad distributiva? Nos queda menos 1/2 por, abro paréntesis y aplicamos. X por X. X cuadrado. Bien. X por menos 2. Menos 2x. Bien. Menos 2 por X. Menos 2x. Y menos 2 por menos 2. 4. Positivo 4. Más este 5 que me quedó colgado, ¿no?
porque todo esto es un término y el 5 está fuera. Bien, ahora podemos o bien aplicar distributiva del menos un medio o primero unir estos dos, que sería más fácil, ¿no? ¿Qué me quedaría si uno esos dos? Debo 2x y debo 2x. Menos 4x. Bien, más 4. Hasta ahí llegó mi amor porque no puedo unir más nada. Ahora aplico propiedad distributiva con el menos un medio. ¿Qué me queda? Menos un medio por x cuadrado, menos un medio x cuadrado. No me queda otro. Menos un medio por menos 4x, menos por menos me va a dar más, y un medio por 4 es la mitad de 4. Por lo tanto voy a llegar a 2x. Y menos un medio por 4, menos por más, menos, y un medio por 4 es la mitad de 4, o sea 2. Hasta ahí hice la distributiva del menos un medio. Si le sumo 5, voy a poder agrupar estos dos. Si agrupo esos dos, voy a llegar a menos un medio x cuadrado más 2x, menos 2 más 5 me va a dar más 3. ¿Qué es esto que está acá? ¿Se entendió cómo se llega? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió todo? ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Bien, o sea que si a mí me la dan en forma canónica, la ventaja es que me están dando como información el vértice. Y puedo obtener la polinómica, obviamente, desarrollando el cuadrado del binomio o bien expresando esa potencia como un producto y aplicando propiedad distributiva. ¿Está bien? Eso si me la dan de forma canónica. Si me la dan de forma factorizada, que es esta que está acá, ¿sí? ¿Qué puedo obtener o visualizar fácilmente? Puedo visualizar las raíces, el x1 y el x2. Fíjense acá. ¿Cuáles serían las raíces? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale x1? ¿Y cuánto vale x2? A vale 2, A vale Bien. 2, x1 1 y x2 3. Volvemos a lo mismo. ¿Qué se pone acá? Para que me dé positivo, la raíz, ¿cómo tiene que ser entonces? Negativa. Bien, entonces, ¿cuánto valen las raíces? Menos 1 y menos 3. Muy bien. ¿Sí? Que son estas que están acá. Menos 1 y menos 3. ¿Sí? Esta que está acá es esta marroncita de acá. ¿Se ve? ¿Se entiende hasta ahí? sí, profe. Bien. En esta de acá, que está acá, ¿cuánto vale el vértice? A ver. ¿Cuánto vale la X? ¿Cuánto vale la Y? Fíjense. ¿Cuánto vale la X? 2, 2. ¿Cuánto vale la Y? 3, 3. ¿La A cuánto vale? Si no hay nada acá adelante, ¿qué hay? un 1. Un 1. Por lo tanto, la A vale 1. Como la A es mayor que 0, me quedó cóncava hacia arriba, que es esta que está acá. ¿Se entiende? Y acá está el vértice. En 2 de X, 3 de Y. Y vamos con este caso particular. ¿Cuánto vale la A? No voy a escribir. ¿Cuánto? Menos un medio. Bien, por eso quedó cóncava hacia abajo. ¿Cuánto vale X1 y cuánto vale X2? Recuerden mirar siempre esta función, ¿eh? ¿Cuánto vale? 0 y 5. Muy bien. 0 y 5. Muy bien. Si yo tengo X menos 0, ¿sí? Me va a quedar X sola. Por lo tanto, una raíz es 0 y la otra es 5. ¿Sí? Que son las dos raíces que están acá. 0 y 5. ¿Se entiende eso? O sea que siempre que les aparezca la X sola es porque justamente tengo X menos 0.
Y como x menos 0 es x, me va a quedar la x solita. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Si me la dan de forma factorizada, ¿sí? Que sería esta que está acá, y quiero obtener la polinómica, tengo que hacer distributiva como hicimos hoy. ¿Sí? O sea, hacemos x por 5, 2 por x, 2 por 5. ¿Sí? Y después multiplicamos lo que nos quedó por el menos un medio. ¿Sí? Si quieren lo hacemos acá. A ver, borro todo este en chat. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Venimos todo bien? Sí, profe. Bien, ¿vamos a hacer la distributiva? ¿Qué nos queda si hacemos distributiva? A ver, vamos a agarrar el lapicito de vuelta. Nos queda y igual, menos un medio por. Y hacemos x por x. ¿Qué nos queda? 2x. Bien, hay alguien que está hablando muy bajito. Yo soy x al cuadrado. Ay, perdón, pero no te escucho. Voy a tomar el Perdón. micrófono. X por 5. 5x. Bien, positivo. 2 por x. 2x. Y 2 por 5, 10. 10. Podemos agrupar este con este, ¿verdad? ¿Qué nos queda si agrupamos? 7x. Bien. ¿Y ahora qué nos falta hacer para terminar de... ¿Qué nos faltaría hacer? Distributiva. Bien, menos un medio por x cuadrado, menos un medio x cuadrado. Menos un medio por 7x, nos va a quedar menos 7 medios x. Y menos un medio por 10, nos va a quedar menos 5, porque es la mitad de 10 y menos por más menos. ¿Qué es esto que está acá? ¿Sí? O sea que, si nos dan en forma canónica, tenemos el vértice como dato y podemos hacer el cuadrado del binomio o expresar ese cuadrado del binomio como un producto y hacer distributiva. Si nos dan en forma factorizada, nos dan como dato las raíces, ¿sí? Y haciendo distributiva obtenemos las polinómicas. ¿Sí? ¿Se entendió las tres maneras? Sí. Espectacular. Bien, a ver, si nos dan en forma canónica, ¿sí? Este valor de h sería la x del vértice y este valor que llamó k es la y del vértice, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ese vértice se puede convertir en un punto mínimo o se puede convertir en un punto máximo. ¿De qué va a depender? Hoy ya hablamos bastante. ¿Del valor de quién? ¿Del término independiente? No. ¿De A? Del valor de A, de la concavidad, ¿no? Si es cóncava hacia arriba, voy a tener un valor mínimo, con lo cual eso me está diciendo que la A es positiva, mayor que 0, ¿sí? Si es cóncava hacia abajo, voy a tener un valor máximo, por lo tanto, el valor de la A tiene que ser negativo. El vértice me va a determinar también mi conjunto imagen. Mi dominio, ¿qué es ¿cuál sería el dominio? ¿Qué valores puede tomar la x en una función polinómica cualquiera? Ya lo vimos también con la lineal. ¿Cuál sería mi dominio? ¿Hay algún impedimento para que yo acá la x la reemplace por algún valor? No. No, por lo tanto mi dominio son Todos los reales. Todos los reales. o el que le gusta en forma de intervalo, de menos infinito al más infinito. Recuerden que el dominio son los valores para los cuales está definida la función. Y acá la función está definida para cualquier valor de x. Eso significa que cualquier valor de x, cualquier número real por el cual yo reemplazo la x, va a tener una imagen. ¿Sí? No va a haber ningún inconveniente. Ahora, mi conjunto imagen no van a ser todos los reales. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque si es cóncava hacia arriba, mi conjunto imagen comienza acá, de acá para arriba. ¿Se entiende? O sea que va a ser desde el valor de la K del vértice, o sea, de la I del vértice, hacia el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Cerrado, porque justamente la I del vértice es imagen de la X del vértice, por lo tanto está dentro del conjunto imagen. Por eso colocamos corchetito acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Venimos bien? Sí. Pero si es cóncava hacia abajo, es al revés. ¿Sí? Yo tengo como un tope, porque tengo un valor máximo de I. O sea que todos estos valores de I son imagen de algo hasta el valor de la I del vértice. O sea que mi conjunto imagen es del menos infinito hasta la I del vértice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vimos dominio imagen con esto. ¿Se entendió? Si es cóncava hacia arriba, tengo un valor mínimo. Y el conjunto imagen es de la I del vértice al más infinito. Si es cóncava hacia abajo, tengo un máximo. Y el conjunto imagen o rango es del menos infinito hasta la I del vértice. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea que tenemos un valor mínimo, si es cóncava hacia arriba, en la I del vértice. Si tenemos un valor máximo, si es cóncava hacia abajo, quiere decir que la A es negativa, en la I del vértice. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Venimos bien? ¿Venimos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa si me la dan en forma canónica? Acá, la H sería ¿qué cosa? Lo dijimos recién. ¿Qué es la H? ¿La X del? Si me la dan en forma canónica, ¿la H qué es? Recordar que la forma canónica era... Exacto, era esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esa es la forma canónica? ¿Sí? ¿Cuánto vale la I del vértice acá? 0. 0. Por lo tanto, el vértice va a estar ubicado sobre el eje X. ¿Se entiende? Va a coincidir con la raíz. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? O sea que si el vértice está ubicado sobre el eje X, tengo una única raíz. ¿Sí? Si la I del vértice vale 0, tengo una única raíz. Coincide justamente con el vértice. Vamos a ver acá. Vamos a poner que la H, la K valía 0. Dijimos. Ahí. Bien. ¿Qué pasa si muevo? Ven que acá apareció X más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense. Se va a desplazar horizontalmente. ¿Sí? El vértice. Pero el vértice va a estar ubicado siempre sobre el eje X. ¿Por qué? Porque la I del vértice vale 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense acá. ¿Cuánto vale la H? ¿Cuánto vale la H? 4. 4. Por lo tanto, la función es X menos 4 al cuadrado. Porque la K vale 0. Por lo tanto, el vértice va a estar ubicado en el punto 4, 0. ¿Sí? Quiere decir que la raíz, que es la única que tiene, coincide con el vértice. ¿Sí? O sea que el discriminante, ¿cuánto vale? Si tiene una única raíz. Hoy dijimos que había 3 posibilidades, que el discriminante nos dé mayor que 0, igual a 0, menor que 0. ¿Cuánto daría acá el discriminante si tiene una única raíz? 0. 0. Como para ir integrando lo que vimos. ¿Sí? O sea que si el valor de la H es positivo, la parábola se desplaza hacia la derecha. ¿Se ve? Y si es negativo, ¿qué pasa? ¿Se desplaza hacia la Izquierda.
izquierda. Y fíjense que acá me quedó ¿cuánto? Me quedó ¿cómo? ¿Lo ven a este signo? ¿Cómo me quedó? Positivo. Tener en cuenta eso, ¿eh? Si acá me aparece un más, es porque la X del vértice es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Porque la forma es X menos X del vértice al cuadrado. Tener en cuenta este menos. Es lo mismo que la factorizada. La factorizada es X menos X1 y X menos X2. Si me aparece un más, es porque la raíz es negativa. Acá lo mismo. Si me aparece un más, es porque la X del vértice es negativo. ¿Se entiende? ¿Venimos bien? Sí. Bien. Fíjense que acá le puse varias. Le puse el azul, X más 2 al cuadrado. Por lo tanto, la X es menos 2. ¿Sí? Acá le puse X menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, la X del vértice es 1. Se desplazó hacia la derecha. Y esta que puse acá, ¿sí? Tiene el mismo vértice que esta, solo que acá la A vale 1 y acá la A vale 3. Como acá la A vale 3 y es más grande que el 1, la rama queda más cerradita. Quise mostrar esto también. ¿Lo ven? Que quedó más cerradita que el azul. Tiene el mismo vértice, solo que al tener distinto valor de A, ¿sí? El que tiene valor de A más grande, las ramas quedan más cerraditas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a ver ahora si le agregamos el valor de la K, o sea, la I del vértice. ¿Qué va a pasar? Se va a desplazar. ¿Y cómo se va a desplazar? Vamos a volver al GeoGebra. A ver si podemos volver al GeoGebra. Volvemos acá. Vamos a ponerle 0 acá. Poner 0 acá y 0 acá. Ahí tenemos 0, 0, ¿verdad? Porque tanto la X del vértice como la Y del vértice valen 0. Tenemos la función básica, se llama. X cuadrado. Si le agregamos la H, dijimos que se iba a desplazar, ¿verdad? Y si le agregamos la K, ¿qué va a pasar? Fíjense. Fíjense. Se va a desplazar hacia arriba, si es positiva, y hacia abajo, si es Negativo. negativa. Porque acá, ¿cuál va a ser el vértice? La X vale 7 y la Y vale menos 4. O sea que se va a trasladar 7 unidades a la derecha y 4 unidades hacia abajo. ¿Se entiende? El valor de la H es lo que se mueve derecha a izquierda y el valor de la K es lo que se mueve arriba a abajo. ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos bien? ¿Venimos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora vamos a graficar, ¿les parece? Ya terminamos con la parte teórica. ¿Graficamos? Yo le puse en el PDF un ejemplo de parábola cóncava hacia arriba, una de parábola cóncava hacia abajo, una que tiene una única raíz y una que no tiene raíces. Creo que le puse un ejemplo de cada una, ¿sí? Para que tengan todas las posibilidades. Empecemos con esta. Vamos a graficar. ¿Les parece bien? Esto está sacado del PDF, ¿eh? Si hay algún error de signo, lo voy a ver ahora. Así que bueno, a ver. Tenemos esta función. Menos 2x cuadrado más 2x más 3 medios. ¿En qué forma nos las dieron? ¿Qué forma es esta? Polinómica. Polinómica. Perfecto. Lo dieron en forma polinómica. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es un polinomio. Está completo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Tiene los tres. Por lo tanto, es una función cuadrática dada en forma polinómica. ¿Qué tenemos que hacer? Graficar y analizar. ¿Qué significa graficar y analizar? Bueno, graficar implica buscar todos los puntos notables y analizar significa buscar dominio, imagen, positividad, negatividad, crece, decrece y demás. ¿Sí? Entonces, vamos con las raíces. Recordemos que ¿qué teníamos que buscar? Raíces, eje de simetría, vértice y ordenada. Son las 4 cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien, empecemos por las raíces. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar los valores de X
cuya imagen sea 0. Por lo tanto, igualamos la función a 0. Nos quedó una ecuación, pero esta ecuación es cuadrática. Para poder resolver esta ecuación cuadrática, aplicamos fórmula resolvente. ¿Sí? Para eso tenemos que distinguir cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Por eso los escribí acá de manera separada. La A vale -2, la B vale 2 y la C vale 3 medios. Esos valores son los que voy a reemplazar aquí. ¿Sí? En esta fórmula resolvente. Cuando dice menos B, tener cuidado acá. Menos B significa el opuesto de B. Como acá B vale 2, menos B sería -2. ¿Se entiende? Pero guarda, porque si B fuera negativo, menos B me quedaría positivo. Porque sería menos. Porque recordar que menos B es el opuesto de B. ¿Sí? Por lo tanto, acá B es 2 y el opuesto es -2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Más menos B al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Menos 4 por A por C. Menos 4 por A que vale -2 por C que vale 3 medios. Sobre 2 por A, 2 por -2. Reemplacé. Y ahora voy a tener que hacer los cálculos. Bueno, el -2 queda. El 2 al cuadrado me da 4. Recuerden que este primer término, acá tengo dos términos, el B cuadrado y el 4 por A por C. El primer término siempre me tiene que dar positivo, porque es un número elevado al cuadrado. ¿Sí? El segundo término me puede dar positivo o negativo dependiendo de los signos de A y de C. Fíjense que en este caso, cuando hago -4 por -2 por 3 medios, menos por más me quedó positivo. ¿Sí? Si hacemos 4 por 2 por 3 medios, nos va a dar 12. Lo pueden hacer con calculadora o en este ejercicio en particular, yo puedo simplificar el 2 con el 2 y me queda 4 por 3 y eso es 12. Y después cuando hacemos menos por menos, nos da más. ¿Está bien? Y si hacemos 2 por -2, nos da -4. Cuando hacemos 4 más 12, nos da 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Ese 16 es el discriminante. El discriminante nos dio positivo. Por lo tanto, yo ya sé de antemano que va a tener dos raíces reales distintas. ¿Sí? Sin haberlas calculado, ya sé que va a cortar el eje X en 2 puntos. ¿Sí? Entonces continúo. Calculo la raíz de 16, que en este caso es exacta la raíz de 16, me dio 4, pero puedo tener una raíz que sea raíz de 8. Es un número decimal, y bueno, lo pondré con coma, ¿sí? Pero la raíz existe, no será exacta, pero existe. ¿Estamos? Siempre que adentro haya un número positivo, la raíz existe. Puede ser un número entero, o puede ser un número racional, o puede ser un número irracional, pero existir existe, ¿sí? Y ahora, una vez que llegué acá, ya no puedo resolver más. Por lo tanto, tengo que dividir en más y en menos. Es decir, que al X1 le pongo el más y al X2 le pongo el menos. ¿Lo puedo hacer al revés? Al X1 ponerle el menos y al X2 ponerle el más. Por supuesto, es indistinto. Yo estoy buscando dos raíces. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, y resuelvo. Guarda con la calculadora, ¿eh? Si lo voy a hacer con calculadora y esto, la calculadora se para en términos. Y va a ser 4 dividido 4 primero. Así que si lo hacen con calculadora, pongan paréntesis aquí. O bien, hagan primero este calculito, que les va a dar 2, y después lo dividen por -4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Guarda con el uso de la calculadora. Bien, si hacemos este cálculo nos da -0,5. ¿Sí? Si acá hacemos -2 menos 4 nos va a dar -6. ¿Sí? Dividido -2. Menos por menos nos va a dar más. Y si hacemos 6 dividido 2 nos va a dar 1,5. O en fracción 3 medios, como les guste a ustedes. Ya tenemos las dos raíces. Profe, Sí. ¿por qué dividido -2?
Porque, ¿No era menos 4? sí, menos 4, porque me equivoqué, ¿viste? No, no, está bien. Menos 4. ¿Vieron? Sí, menos 4. Menos 4, porque me equivoqué. Lo voy a tener que arreglar. Bueno, revisen el PDF, ¿eh? Es menos 4. Bien. Muy bien, eso para ver si estaban atentos nomás. Bien, muy bien. Menos 6 dividido en menos 4 nos da 1,5. ¿Está bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, después lo arreglo y lo vuelvo a subir bien. Bien, ya tenemos las raíces. Por lo tanto, yo ya puedo comenzar a graficar. Era menos 0,5, ¿sí? Y el otro era 1,5. O sea, acá. Ya tengo las dos raíces, ¿sí? Nos falta el eje de simetría y la X del vértice. Vamos con la X del vértice. ¿Qué dijimos? Que la podíamos calcular de dos maneras. Menos B sobre 2 por A o X1 más X2 dividido 2. Cualquiera de los dos. Si hago X1 más X2 dividido 2, tengo que hacer menos 0,5 más 1,5 dividido 2 y eso me va a dar 0,5. Si hago menos B sobre 2 por A, recordar que B era 2 y A valía menos 2. Por lo tanto, tengo que hacer menos B, que me queda menos 2, sobre 2 por A, o sea, 2 por menos 2. Y esto me va a dar lo mismo. Me va a dar menos 2 sobre menos 4 y eso es 0,5 positivo. O sea que puedo usar o esta forma o esta forma. Cualquiera de los dos me va a dar el X del vértice. Ese X del vértice es el eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría es la X del vértice. O sea que es la recta vertical X igual 0,5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya puedo trazar acá en 0,5, derechito, no como yo. La X del vértice va a estar ubicado sobre ese eje. ¿Sí? Nos falta la Y. ¿Cómo hallamos la Y? ¿Se acuerdan que la función era Y igual a menos 2x cuadrado más 2x más 3 medios, ¿no? Esa era la función. Por lo tanto, ¿dónde está? Y acá no va f de 1, sino va f de 0,5. ¿Dónde está la x? Lo voy a reemplazar por 0,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está la x? Lo reemplazo por 0,5. Y tengo que hacer todos los cálculos. 0,5 elevado al cuadrado me va a dar 1/4. Multiplicado por menos 2 me va a dar menos 1 medio. Y eso es 0,5. Calculadora, ¿eh? Nada de otro mundo. Si hago 2 por 0,5 me va a dar 1. Y 3 medios, recordar que es 1,5. Si hago toda esta cuentita, 1,5 menos 0,5 me va a dar 1, más 1 me va a dar 2. ¿Sí? Todo con calculadora. Quiere decir que el vértice va a estar ubicado en la Y la acabo de obtener, la X la obtuve antes, en 0,5 de X y 2 de Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Qué nos faltaba? Ya obtuvimos raíces, vértice, eje de simetría, nos falta la ordenada al origen. La ordenada al origen es reemplazar la Y por 0, o F de 0. La X por 0, digo, F de 0. Por lo tanto, todo lo que tenga 0 se me va a ir. Y me va a quedar el valor de la C, que en este caso es 3 medios, o sea, 1,5. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo nos queda la gráfica. Nos queda así. Miren ustedes. ¿Cómo nos queda? Una raíz era menos 0,5. La otra raíz era 1,5. El eje de simetría era 0,5, la linita punteada que está aquí, entre el 0 y el 1. Y en ese eje de simetría va a estar ubicado el vértice, cuya Y nos había dado 2. Por lo tanto, acá va a estar el X del vértice y la Y del vértice. Punto. ¿Lo ven ahí? ¿Ven ahí? Sí, se ve. Bien. Porque salió media borrosa esta imagen. ¿Dónde está ubicada la ordenada al origen en 1,5? ¿Sí? Ahí.
Y puedo ubicar su simétrico. Fíjense, ¿cómo ubicaríamos el simétrico? Del 0, que es donde está ubicada la ordenada al origen, al eje de simetría, que es 0,5. Tengo 0,5 unidades, ¿verdad? ¿Sí? Si me muevo 0,5 unidades a la derecha, el punto simétrico va a estar ubicado en 1. ¿Sí? O sea que va a estar ubicado acá. En 1 de X, 1,5 de Y, porque la ordenada era 1,5. ¿Se entiende? Esto es 1,5. ¿Sí? Así puedo obtener yo el punto simétrico de la ordenada, contando los cuadraditos, hacia el otro lado del eje de simetría. Y ahí tracé la parábola. Marqué raíces, eje de simetría, vértice y ordenada al origen. Y como soy quisquillosa, marqué el punto simétrico de la ordenada, para que me quede la parábola más linda. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Venimos bien? Sí. Bien, vamos a analizar. Dominio, imagen, positividad, negatividad, crece, decrece, máximo, mínimo. Si ustedes usan ese Apple de GeoGebra que yo usé recién, van a ver que les va a aparecer esto de costado. ¿Sí? Con lo cual, traté de hacerles el análisis. Solo que el conjunto de positividad y negatividad no les aparece así como intervalo, sino les aparece con X mayor que, X menor que. ¿Sí? Porque el GeoGebra me lo da así, no me lo da como intervalo. Yo esto lo copié yo, porque es una imagen esto. Pero bueno, se pueden ayudar con ese GeoGebra. A ver, dominio. Dijimos que el dominio era todos los Valores de X. o sea, en este caso, todos los. Reales. Bien, vamos con la imagen. Si tiene un máximo, va a ser del menos infinito hasta la y del vértice, que ¿cuánto es? Hasta acá. 2. 2. Bien, ¿qué es esto que tiene acá, Vamos con crece y decrece. Si yo tengo un punto máximo, quiere decir que la función primero crece y después Decrece. decrece. Si tuviera un punto mínimo, sería al revés. Primero decrece y después crece. O sea que siempre voy a tener 1 y 1. ¿Sí? O sea que siempre voy a tener un intervalo donde crece y un intervalo donde decrece. Todo depende de cuál va a ser el primero y el segundo, si tengo un máximo o un mínimo. Siempre va a ser del menos infinito a la X del vértice y de la X del vértice al más infinito. En este caso, ¿dónde crece y dónde decrece? ¿Crece de dónde hasta dónde? Crece acá. ¿De dónde hasta dónde? Valores de X siempre. Del menos infinito hasta 0,5. Bien, hasta la X del vértice, o sea que acá crece. ¿Sí? Que en este caso la X del vértice es 0,5. ¿Y dónde decrece? Comienza a decrecer acá. ¿Sí? Claro, el 0,5 al más infinito. Bien, o sea que acá decrece. ¿Sí? Siempre voy a tener del menos infinito a la X del vértice y del X del vértice al más infinito. Depende de la concavidad, uno va a ser crecimiento y el otro va a ser decrecimiento o al revés. ¿Se entiende? Depende de la concavidad y depende si tengo máximo o mínimo. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Lo puedo repetir, profe? Bien, que siempre vas a tener dos intervalos, del menos infinito al X del vértice. Sí. Y el otro es del X del vértice al más infinito. Si es cóncava hacia abajo, ¿sí? Como este ejemplo, ¿qué va a pasar? Del menos infinito a la X del vértice, crece, porque primero crece. Sí. Y del X del vértice al más infinito, Decrece. decrece. Pero si la tenés cóncava hacia arriba, va a ser al revés. ¿Sí? Del menos infinito a la X del vértice va a decrecer, ¿sí?
y del X del vértice al más infinito va a crecer. Esto se va a invertir. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero siempre voy a tener dos intervalos. Del menos infinito a la X del vértice y del X del vértice al más infinito. Uno va a ser de crecimiento y otro va a ser de decrecimiento. Todo depende de la concavidad. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Gracias. Bien. Y vamos con positividad y negatividad. ¿Sí? Si tiene dos raíces, siempre voy a tener tres intervalos. ¿Cuáles son los tres intervalos? Del menos infinito, pero no, del menos infinito al x1, del x1 al x2 y del x2 al más infinito. Siempre voy a tener tres intervalos, ¿sí? ¿Se entiende? Este intervalo hasta el x1, este intervalo hasta el x2 y el otro intervalo que es del x2 al más infinito. Si tengo dos raíces, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, como es cóncava hacia abajo, este intervalo que va del x1 al x2 es positivo. Y los otros dos intervalos son negativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Chicos. Sí, profe. Sí. ¿Eso qué implica? Que cualquier valor de x que yo tome, que esté a la izquierda del x1 o a la derecha del x2, si yo lo reemplazo aquí, va a tener imagen negativa. ¿Está bien? Y cualquier valor de x que esté comprendido entre menos 0,5 y 1,5, si yo lo reemplazo aquí, va a tener imagen positiva. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, si es cóncava hacia arriba, se invierte la tortilla, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Qué va a suceder si es cóncava hacia arriba? Voy a tener al revés. Voy a tener dos conjuntos de positividad y un conjunto de Negatividad. En cambio, acá tengo dos conjuntos de negatividad y uno de positividad. Pero siempre voy a tener estos tres intervalos, ¿entienden? Del menos infinito al x1, del x1 al x2 y del x2 al más infinito. Siempre voy a tener tres intervalos. Dos positivos y uno negativo o al revés, dependiendo de la concavidad. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Y siempre voy a tener un punto máximo o un punto mínimo, que va a coincidir siempre con quién. ¿Con quién coincide? Con el eje Y. ¿Con él? Con el vértice. Con el vértice. En este caso, el vértice es un punto máximo. ¿Está bien? Sí. Bien, acá les puse el crecimiento, decrecimiento, conjunto de positividad y negatividad. La negatividad es del menos infinito a la primera raíz y de la segunda raíz al más infinito, y la positividad es lo que está en verde, de una raíz a la otra raíz. Concavidad negativa, porque la A es menor que 0. ¿Sí? La ordenada al origen es 1,5 y las dos raíces son las que están acá. Este sería el análisis. ¿Se entiende? Todo lo que está ahí en el cuadrito amarillo es el análisis. ¿Se entendió? Eso es lo que analizamos. Analizamos dominio, que siempre son todos los reales, conjunto imagen, ¿sí? El vértice, que es un punto máximo, el eje de simetría, la ordenada al origen, raíces, concavidad, crecimiento, decrecimiento, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, y nos falta el discriminante. El discriminante nos dio 16, mayor que 0, por lo tanto tiene dos raíces. ¿Sí? Sí, profe. Vamos con otro ejemplo. X cuadrado, acá puse otro. X cuadrado más 2x menos 3. La A vale 1, porque acá adelante si no hay nada hay un 1. La B vale 2 y la C vale menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No voy a hacer tanto detenimiento, porque si no, no terminamos más. Pero a ver, menos B. Menos B, si la B vale 2,
me queda menos 2. Más menos b al cuadrado. 2 al cuadrado, que me dio 4. Menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 3. Sobre 2 por a. ¿Sí? 2 al cuadrado me dio 4. Menos 4 por 1 por menos 3 me queda más 12. Y 2 por 1 me quedó 2. Si hago 4 más 12, ¿sí? Me queda 16. ¿Sí? La raíz de 16 es 4. Como el discriminante me dio mayor que 0, tengo 2 raíces reales. ¿Sí? Si hago menos 2 más 4, me queda 2. Dividido 2, me queda 1. Si hago menos 2 menos 4, me queda menos 6. Dividido 2, menos 3. También tiene 2 raíces. Pero ¿cuál es la diferencia con la anterior? Que la A vale 1. Por lo tanto, me va a quedar cóncava hacia arriba. Vieron que yo les puse un ejemplo de cada una. ¿Sí? Buscamos rápidamente el vértice. Menos b sobre 2 por a. Menos 2, que era porque b era 2. Menos 2 sobre 2 por 1. Me va a quedar menos 2 sobre 2, menos 1. Si sumamos las raíces, también me da menos 1. Porque 1 menos 3 nos da menos 2. Dividido 2, también menos 1. Para obtener la y del vértice, tenemos que reemplazar ese menos 1 en la función. Recordar que la función era menos 2x cuadrado más 2x menos 3. Por lo tanto, y acá me faltó el menos 2, ¿no? ¿Era menos 2 o era? No me acuerdo. A ver, esperen que miro. No, era x cuadrado, cualquiera. Me quedé con la anterior. Esperen que borro. Eso por no volverlo a escribir. Esperen que borro, ¿eh? Ahí. Profe, Sí. ¿va a tomar el presente usted? Sí. Después lo tomo. No te preocupes igual por el presente si te tenés que ir. Me olvidé de hacerlo hoy. Bueno, me voy, profe. Dale. Gracias. No hay problema. No te preocupes. Esperen que borro lo que escribí. Bien. ¿Reemplazamos por menos 1? Si reemplazamos por menos 1, nos queda menos 1 al cuadrado, que nos da 1, más 2 por menos 1, que nos da menos 2, menos 3. Si hacemos 1 menos 2, nos da menos 1, menos 1 menos 3 nos da menos 4. ¿Sí? Quiere decir que el vértice va a estar ubicado en el punto menos 1, menos 4. El eje de simetría es la X del vértice, por lo tanto es menos 1, y la ordenada al origen es el término independiente, porque estos dos se me van, o sea, menos 3. ¿Sí? Y ahora graficamos. Tenemos las dos raíces, que eran menos 3 y 1. Tenemos el vértice, que era menos 1, menos 4. Y tenemos la ordenada al origen, que era menos 3. En realidad es todo igual que el anterior. Lo que quise mostrar acá es el análisis, cómo cambia. ¿Se entiende? Eso quise mostrar. Que ahora primero decrece y después crece. ¿Sí? Por lo tanto, decrece del menos infinito al x del vértice, que es menos 1, y crece a partir del x del vértice hasta el más infinito. Esto es crece y esto es decrece. Y la positividad y la negatividad está al revés, porque del menos infinito a la primera raíz y de la segunda raíz al más infinito es positivo, y negativo es lo que está comprendido entre las dos raíces. Y en lugar de tener un máximo, tenemos un mínimo. ¿Sí? Eso es lo que quise mostrar. ¿Se entendió? Chicos. ¿Sí? Sí, profe, sí. Bien, vamos con otro ejemplo. No sé qué hora es, chicos. No tengo reloj. Las 10 minutos. Bien, llegamos a los ejemplos. Perdón, me quiero apurar para darles los 4 ejemplos. Bien, la A vale menos 1, la B vale 2, la C vale menos 1. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Reemplazo. Para buscar las raíces, igualamos la función a 0, nos queda una cuadrática, aplicamos resolvente. Menos B, nos va a quedar menos 2. Más menos, b al cuadrado, 2 al cuadrado, que es 4. Menos 4 por a, que vale menos 1, por c, que vale menos 1. Si hacemos menos 4 por menos 1,
nos va a quedar 4 negativo, porque menos por menos da más, por menos da menos. Y 4 por 1 nos da 4. ¿Qué pasa acá? 4 menos 4 nos va a dar cerito. Si nos da 0, significa que el discriminante al ser 0 tiene una raíz doble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando separo con más o separo con menos, sumar 0 o restar 0 nos va a dar lo mismo. En ambos casos nos va a dar menos 2 dividido menos 2. O sea que vamos a obtener una raíz doble. 1 en ambos casos. Quiere decir que esa raíz va a coincidir con el vértice. ¿Por qué? Porque va a estar ubicado sobre el eje X. ¿Sí? Al tener una sola raíz, que es el 1, que es acá, es cóncava hacia arriba, ¿verdad? No, cóncava hacia abajo, porque la A vale menos 1. O sea que va a estar así. ¿Se entiende? No sé cómo, pero yo sé que va a tener esa forma. ¿Sí? El vértice va a coincidir con la raíz y va a ser cóncava hacia abajo. ¿Qué nos falta terminar de hallar? Bueno, nos falta terminar de buscar la ordenada al origen, el eje de simetría y graficar. A ver, dijimos que el eje del vértice no lo podemos, en este caso, calcular con la única raíz que tenemos, nos va a dar lo mismo, ¿sí o no? Si hacemos 1 más 1 y lo dividimos por 2, nos va a terminar dando 1. ¿Se entiende lo que dijimos recién? La raíz y el X del vértice va a coincidir. Si no, podemos hacer menos B sobre 2 por A, que también nos va a dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenemos una única raíz, esa raíz coincide con la X del vértice. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien. ¿Cómo obtenemos la Y del vértice? En realidad ni hace falta, porque si sabemos que el vértice coincide con la raíz, ¿la Y cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer? 1. Fíjense, ¿cuánto tiene que valer? 1. No, la X vale 1 y la Y, Perdón. la Y vale 0. Fíjense que, ¿me explico lo que digo? Yo lo estoy calculando siguiendo todos los pasos, pero en realidad es algo como obvio, ¿sí? Porque si tenemos una única raíz, esa raíz coincide con la X del vértice y por ende la Y tiene que darnos 0. O sea que si yo a la función que era menos X cuadrado más 2X menos 1, a la X la reemplazo por 1, ¿sí? Me va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, el eje de simetría va a coincidir con la X del vértice, o sea, 1. La ordenada al origen es el valor de la C, porque todo lo que tenga 0 se va a ir, por lo tanto nos va a dar menos 1. ¿Sí? Graficamos. ¿Cómo graficamos? Cóncava hacia abajo. ¿Qué nos quedó? El vértice que nos coincide con la raíz. 1, 0. La ordenada al origen que era menos 1. Y no tenemos más nada. Entonces, acá sí conviene marcar el punto simétrico, porque si no nos queda como media chueca la parábola. Entonces, contamos de la ordenada al origen al eje de simetría y una unidad. Por lo tanto, otra unidad para allá. Va a estar ubicado en 2 menos 1. ¿Sí? Listo. Ya tenemos todo. Dominio, todos los reales. Conjunto imagen es hasta la X del vértice. Del menos infinito hasta la X del vértice. O sea, hasta el... 1. Perdón, hasta la Y del vértice. Dije la X, ya no sé lo que digo. Hasta la Y, porque estamos viendo conjunto imagen, hasta acá. ¿Sí? O sea, hasta el... 0. Bien, corchetito ahí. Máximo mínimo. Ya. ¿Qué tenemos? ¿Máximo mínimo? Mínimo. Máximo. Crece. Llega un máximo, decrece. ¿Sí? Tenemos un máximo. ¿Que coincide con el vértice? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dónde crece? Recuerden que siempre crece o decrece del
menos infinito a la X del vértice y de X del vértice al más infinito. Depende de la concavidad. Acá, ¿cuál es el crecimiento? De menos infinito Al 1. Al 1 que la X del vértice y decrece. Del 1. Del 1 al más infinito. Bien. ¿Cuál sería el conjunto de positividad y negatividad? ¿Tiene conjunto de positividad? ¿Hay algún valor de X que tenga imagen No. positiva? No. O sea, que conjunto de positividad no tiene. Lo podemos escribir así, conjunto vacío. ¿Sí? ¿Qué pasa con el conjunto de negatividad? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Cualquier valor de X que yo tome tiene imagen como negativa. 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 ¿Menos cuál? El 1. Menos el 1. ¿Por qué? Ay, cabrón, me parece. ¿Está ahí el vértice o no? Porque la imagen del 1, ¿cuál es? 0. Cero. Lo tenemos ahí, ¿se ve? Porque es la raíz. Entonces, tenemos dos maneras de escribirlo. Una es del menos infinito al 1, unión del 1 al más infinito, en donde con este paréntesis yo descarto al 1, o bien podemos escribir todos los reales menos el 1. ¿Sí? Si fuera cóncava hacia arriba, ¿sí? Sería al revés. ¿Sí? Negatividad no tendría y positividad sería todos los reales menos esa raíz. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Bien. Y vamos con el último caso, que es cuando no tiene raíces. ¿Sí? Acá puse una que es que no tiene raíces. La A vale 2, la B vale 1 y la C vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Reemplazamos. Para averiguar las raíces, igualamos a 0. Nos queda una ecuación cuadrática, aplicamos fórmula resolvente. Menos B, la B valía 1, menos B nos queda menos 1. Más menos B al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Menos 4 por A que vale 2 por C que vale 1. Si hacemos 4 por 2 por 1, nos queda 8. Cuando nos queda 1 menos 8, nos queda menos 7. Hasta ahí llegó, no podemos hacer más nada. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de un número negativo, dentro del conjunto de números reales, no tiene solución. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, el discriminante nos dio negativo, menor que 0. Eso nos está indicando que no tiene raíces. No puedo seguir. Quiere decir que, ¿cóncava hacia arriba o hacia abajo? ¿Cuánto vale la A? 2. Por lo tanto, nos tiene que quedar acá, ¿no? Por acá, por arriba. No sé cómo, pero ahí. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. ¿Qué tenemos que buscar? El vértice. Porque si no, ¿cómo la trazamos? No tiene raíces, tenemos que buscar el vértice. Ahora es de aquí que el vértice no nos va a quedar alternativa que buscar la X del vértice haciendo menos B sobre 2 por A. No podemos sumar las raíces y dividirlo por 2, porque no tenemos raíces. ¿Sí? Entonces acá hacemos de una única manera. Tenemos que hacer esto. Menos B sobre 2 por A. B valía 1, por lo tanto nos queda menos 1 sobre 2 por A, que A valía 2. Nos va a quedar menos 1/4. ¿Sí? ¿Cómo hallamos la Y del vértice? Recordar que la función era 2x cuadrado menos x más 1, más x más 1. ¿No era? Esperen que vuelvo. Sí, 2x cuadrado más x más 1. Entonces, esta x y esta x la reemplazamos por 4. el menos 1/4, que es la x del vértice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este número, al estar elevado al cuadrado, me va a dar un 16 positivo. Cuando lo multiplico por 2, me va a dar un octavo positivo. ¿Sí? Menos 1/4 más 1, si hacemos toda esa cuentita,
¿sí? Con la calculadora nos da 7 octavos. O sea que el vértice va a estar ubicado en menos 1/4 de x, 7 octavos de y. Este x del vértice es el eje de simetría. Y por último nos falta la ordenada, que la ordenada siempre va a ser el valor de la c, porque todo lo que tenga x se va a ir y nos va a quedar 1. ¿Está bien? ¿Cómo graficamos? Bueno, obviamente que nos dio menos 1/4 y menos, ¿cuánto era el otro? No, 7 octavos. Esto lo pasé a decimal, ¿eh? Esto da menos 0,25, ¿sí? Y esto da 0, que no sé cuánto era, lo tengo acá. 0,875, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? 0,8 para ubicarlo. Y ahí ubiqué el vértice. Yo lo hice con el GeoGebra, así que el GeoGebra me lo ubicó en forma exacta. Ustedes cuando lo hagan de manera manual van a ubicar. Bueno, el 1/4 es fácil, ¿sí? Porque divido el entero en 4 partes y ya tengo el menos 1/4. Y el 0,875 lo hacen de manera aproximada acá. ¿Se entiende? Y ahí ubicamos el vértice. Dijimos que la ordenada al origen era 1, por lo tanto su simétrico, voy a ir para allá contando los cuadraditos, va a estar acá. ¿Sí? Es menos 0,5, porque si acá tengo 0,25 más 0,25 va a estar en menos 0,5. ¿Se entiende? No. Vamos de vuelta, voy a borrar todo lo que hice. Fíjate, de acá hasta acá hay 0,25. Sí. Si le sumo 0,25 para allá, Sí, 0,5, déjame. ¿sí? Bien, ahí tengo el punto simétrico, como para que me quede un poquito más linda. Entonces marqué el vértice, marqué el vértice, marqué la ordenada que era 1, su simétrico y la tracé nomás. ¿Sí? Tracé la parábola. ¿Qué pasa acá? Tengo un punto mínimo, ¿verdad? Porque decrece, decrece, decrece y después crece. ¿Decrece de dónde hasta dónde? Decrece Desde el menos infinito hasta el 1. Hasta el 1. del menos infinito hasta la x del vértice. ¿Cuál es la x del vértice? Está acá. 1. 0,25. Menos 0,25. ¿Y dónde crece? A partir de acá empieza a crecer. O sea, del menos 0,25 al Más infinito. Más infinito. más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Tengo un punto mínimo que coincide con el vértice. Y es de aquí que, ¿qué pasa si no tiene raíces? O es toda positiva o es toda negativa. Depende de la concavidad, ¿sí? Si yo tengo cóncava hacia arriba, es toda positiva. Y si es cóncava hacia abajo, va a ser toda negativa. Por lo tanto, en este caso, negatividad no tiene y positividad todos los reales o del menos infinito al más infinito. Diferente es si tiene una única raíz. Porque si tiene una única raíz, yo tengo que descartar la raíz en positividad o en negatividad. ¿Se entiende? Si yo tengo así, yo tengo que descartar este punto. Porque en ese punto la imagen es 0. Por lo tanto, lo tengo que descartar. ¿Sí? Pero si no tiene raíces, es o toda positiva o toda negativa. ¿Se comprende? Sí, profe. Bien. Y por último, hay dos propiedades que la demostración se las puse en el PDF. Pero bueno, que si yo multiplico las dos raíces, ¿sí? Si las multiplico, eso me va a dar lo mismo que el coeficiente C dividido el coeficiente A. O sea, el término independiente dividido el coeficiente cuadrático. Y si hago x1 más x2, o sea, si sumo las raíces, me va a dar lo mismo que menos el coeficiente lineal dividido el coeficiente cuadrático. Eso es toda una demostración que tiene, que no la vamos a ver, pero que por lo menos sepan que están esas dos propiedades. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Listo. Terminamos cuadrática. Descartamos todo. Bien. Bueno, acá pueden ver los desplazamientos con este. Yo se los subí a los dos GeoGebra. Con ese pueden ver los desplazamientos. Y con esto pueden ver
el análisis. ¿Ven acá el análisis de costadito? Sí. Pueden ver el análisis. Y lo que yo les decía es que acá el GeoGebra me pone que el conjunto de negatividad está comprendido entre este número y este número. Ustedes lo tienen que traducir a intervalo. El intervalo sería, vamos a poner un numerito más lindo, a ver. Vamos a poner un número más exacto. ¿Sí? Lo logro. No lo logro. A ver ahí, todo negativo, vamos a mover la C para abajo. La C, vamos a ponerle en 4. Pasa que invocarla en que me dé una raíz positiva exacta va a ser complicado. Habría que buscar alguna de las dos anteriores. Bueno, no la voy a invocar, chicos. Bueno, no la voy a invocar, no importa. Vamos a poner acá. ¿Ven que acá están las dos raíces que me dio con decimal? ¿La ven ahí? Sí. Bien, el conjunto de positividades del menos infinito a la primera raíz y de la segunda raíz al más infinito. ¿Qué es esto que está escrito acá? ¿Se entiende? X es menor que la primera raíz, unión, X es mayor que la segunda raíz. El GeoGebra me lo escribe de esa manera. Ustedes después escriben los intervalos, pero por lo menos se pueden ayudar. Y negatividad está comprendida entre la primera raíz y la segunda raíz. ¿Qué es lo que dice esto acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y crece y decrece lo tienen acá. O sea que cuando les pida graficar, por lo menos se pueden ayudar con esto. ¿Me explico? Sí. Por lo menos Sí, es una ayudita. Y con esto destildan esa que está azul ahí si molesta. ¿Sí? Con esto lo destildan, que es la función básica x cuadrado. ¿Sí? Fíjense que la B, ¿lo ven ahí? Miren, todo positiva. ¿Sí? Si cambio la concavidad, vamos a poner A negativa y vamos a cambiar el valor de la B. ¿Ven? Y vamos a cambiar el valor de la C. Vamos a ponerla ahí, queda toda negativa, ¿ven? Es como para que ustedes jueguen un poquito y aquel que tenga dudas sobre el análisis se pueda ayudar con esto. Obviamente cuando no tiene raíces, el GeoGebra me pone esto que es un signo de pregunta. ¿Sí? Eso significa que no tiene, porque no interpreta cuál es la raíz y pone ese signito. ¿Está bien? Esto significa que no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿se entendió esto? Sí. Sí, sí. Bien. Bien. No sé, ¿quieren hacerme alguna pregunta? No sé qué más quieren preguntarme. No, yo nada, profe. Nada. No entendí todo también. Bien. Nos faltaría ver sistema de ecuaciones mixto, que sería lo último para el trabajo que tienen que hacer. ¿Sí? Sí. Que lo vemos la semana que viene, que es corto también. Si entendieron sistema de ecuación lineal, el mixto lo tienen que entender. Porque, nada, es una igualación, es muy sencillo. Bien, vimos función cuadrática. Ahora después los errores que encontré ahí en el PDF se los arreglo y se los vuelvo a subir. Sí, eso pasa porque copio, pego y algunos quedó. Ahora lo arreglo después y lo vuelvo a subir. Díganme, ¿alguna pregunta? No, yo por mi Profe, parte. el trabajo este que envió grupal era el que usted había dicho que teníamos que entregarlo durante las vacaciones, ¿no? O iba a mandar otro aparte del último que está. Ese tiene fecha de entrega para el 23, me parece. Puse Claro, por eso estamos hablando del mismo que... 23. Sí. Le puse fecha 23, ¿lo vi? Todos. Están ahí, ¿no? ¿Se cortó? No. Se cortó, no, pero... estamos acá. Bien, es el trabajo 2. Es el trabajo 2, que abarca hasta sistema de ecuación mixto, que es el tema que vemos en la semana próxima. ¿Sí? Sí, profe. Bien, ¿alguna preguntita? No. ¿Me quedó alguno o se fueron todos? ¿Están ahí? ¿Se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? ¿Anduvieron bien? ¿Bien? Sí, profe. Bien, me quedo tranquila. Entonces lo libero tempranito.
Porque para empezar con sistema no tiene sentido, ya es tarde para empezar con sistema, así que lo libero tempranito. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Bien, después les arreglo los pequeños detalles del PDF y se los vuelvo a subir. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao, profe. Buena Pilar. semana. Buenas Chau. noches. Nos vemos. Chao, chicos. Buenas noches, profe. Chao, Ana. Chao, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches, Pau. Chao, profe. Chao, Mini. Chao, Ana.